Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy tenemos en nuestro estudio la grata presencia del profesor, maestro, Luis Zamora Calzada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Quiero referir que él es el líder, el secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Él es un gran líder social a quien, por lo tanto, me distingo en darle esta noche, como decía yo al principio, la bienvenida. Sea bienvenido, queridísimo Luis, a este programa En Voz Alta. Estimado Gerardo, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a tu amable auditorio. Gracias por esta invitación y comentarles que él me dice así porque me estima y me quiere. No, gracias. Honor a quien honor merece. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Y como siempre tengo el privilegio, la oportunidad maravillosa de estar acompañado por mi muy querido amigo, el dilecto y nunca bien ponderado genio, don Rodolfo Camposeco Torres. Buenas noches, querido ingeniero. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Y de igual manera, gozo de la compañía en esta mesa para charlar en voz alta de mi muy querido amigo y hermano, el maestro Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años de servicio en la cátedra ininterrumpido. Muy buenas noches, querido hermano. Mi querido hermano, buenas noches todo el público televidente. Estamos aquí, como siempre, en voz alta, en cuestiones muy importantes y ahora corresponde al sindicalismo. Así es. Esta noche, precisamente, hemos invitado a nuestro querido amigo, el profesor Luis Zamora, para que charlemos sobre un tema muy importante, el sindicalismo y el poder. Quiero referir que él es el titular, por elección, obviamente, de un nuevo sindicato de maestros y académicos del Estado de México. Luis, ¿por qué un nuevo sindicato? ¿Cuándo surge? Y qué en esta perspectiva de este tiempo de surgimiento, fundamentalmente que nos ilustres, que nos muestres en tu conversación a nuestro teleauditorio lo que es luchar en contra de muchas vicisitudes y también a favor de quienes son tus representados. Muchas gracias. Primero, agradecerte la invitación a asistir contigo en tu programa, en voz alta, y es un gusto regresar al Informante México. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero compartir a tu amable auditorio, a nuestros amigos que nos acompañan, que no se ha luchado contra nadie, no se ha generado ningún conflicto. Lo único que hemos trabajado de manera intensa es que se cumpla la ley. En la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios se establecen que se pueden registrar un nuevo sindicato siempre y cuando se cumpla con lo que mandata la propia ley. Y en ese tenor, el trabajo que hemos realizado lleva ya 10 años. Con orgullo les quiero compartir que el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México está actualizando a nuestra entidad en materia sindical, pero todo apegado a derecho, cumpliendo con lo que mandata desde el 138 de la Ley del Trabajo Local, cumpliendo con las condiciones que establece la propia ley para tener un registro, y que en ese trayecto de 10 años para obtener el registro y más tarde la toma de nota, fue necesario que se lograra la inconstitucionalidad inicial de al menos 3 artículos, 138, 140 y 141, que prohibían la existencia de otro sindicato. E incluso a nuestros amables amigos que nos escuchan pueden consultar la Ley del Trabajo antes de 2010 y después de 2010. En particular, en el 141, hoy ya establece que se puede formar un sindicato con 20 trabajadores. Y en ese camino, pues es un honor para nosotros decirles que los autores de esta transformación ha sido nuestro sindicato, el SUMAEM, como se le conoce en público ya. Y decirles que logramos efectivamente un registro
mostrarles que todo se apegó a derecho, y este es el documento que rige la vida interna de nuestro sindicato y que son los estatutos. Contiene capítulos, contiene apartados. Y este documento es la famosísima toma de nota. Esta toma de nota es de fecha 12 de enero de 2018. Es una toma de nota actualizada que es la que nos da una presencia ya y existencia legal, y que esta toma de nota causa efectos legales ante todas las instancias gubernativas. Y en este trabajo legal, yo ratifico nuevamente, no se generan enemigos ni rivalidades. Lo único que hemos hecho ha sido cumplir con el mandato, tanto del 123 constitucional, de la propia Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y con la propia del Estado de México. Y decirle hoy a las maestras, a los maestros del subsistema educativo estatal, que somos un sindicato, que estamos apegados a derecho, que estamos para servirles, y que dentro de las aportaciones, si tú me lo permites, Gerardo, comentarte que en estos 10 años de trabajo, estamos por cumplir 11 en el mes de junio, hemos hecho bastantes aportaciones, entre otras la de ser coautores de la Ley de Educación. Recuerde usted que antes de 2010 el tema educativo se había reducido al Código Administrativo en su libro tercero, y lo que observábamos era que el tema educativo, nosotros como docentes, pues es de vital importancia para el desarrollo de un pueblo, de un estado como nuestra entidad, y que en ese orden de ideas lo que hicimos fue impulsar el planteamiento de volver a tener una ley de educación. Para nosotros fue de verdad una experiencia muy grata en materia legislativa el ingresar nuestra iniciativa de ley el 14 de mayo del 2010. Recuerdo que hubo resistencia de algunos legisladores de esa Cámara local en ese entonces, porque entre otros planteamientos que hacemos, aquí establecemos, independientemente de los derechos que tienen que tener los maestros, compartíamos que era urgente la obligatoriedad de la escuela preparatoria. No puedo olvidar, Gerardo, que hubo algunos diputados que se rieron de la propuesta, que dijeron, ¿cómo es posible que esto lo hagan los maestros? Los maestros no saben de leyes, no saben hacer esto. Sin embargo, mostramos lo contrario, porque a finales de 2010, a nivel nacional, se aprobó la obligatoriedad de las escuelas preparatorias. Hicimos el intento por volver a saludar a los diputados que emitieron comentarios en contra en ese entonces. Ya no hubo oportunidad ni de dialogar con ellos. Sin embargo, puedo asegurarles que el 10% del articulado de esta propuesta del SUMAEM en la Cámara local está actualmente en la ley que rige la educación en nuestra entidad. Decirles que después de nuestra iniciativa, hubo iniciativa de varios partidos, y que en la sesión donde se aprobó la ley nos hicieron favor de extender también una invitación para estar en la parte de arriba de la Cámara de Diputados y lograr que este pensamiento estrictamente de los maestros afiliados al SUMAEM estaba en ese momento colocándose en la mesa de la discusión. Es un honor para nosotros decirles que el pensamiento legal en materia educativa del Sindicato Unificado de Maestros, de Maestros y Académicos del Estado de México, está dentro de nuestra ley en educación. Y bueno, eso es parte de una historia que ha sido muy interesante, y compartir hoy con tu amable auditorio que después de esa historia estamos teniendo un crecimiento, y que se dio un paso muy importante el pasado 4 de noviembre de 2017. Firmamos una alianza con la estructura de Más FP en el Estado de México. Aquí lo mostramos. Mire usted, es esta. Se firmó esta alianza con esta estructura que dirige Juan Pedro García, que es un personaje cercano al gobernador Alfredo del Mazo Maza, su gobernador actual, y que entre los puntos, son 3 puntos que manejamos. El primero es la unificación del magisterio en torno a la política educativa de este gobierno. El segundo punto, lo que hemos luchado en estos 10 años,
es el cumplimiento irrestricto de los derechos de los trabajadores, los que están garantizados en la ley. Ese es un punto toral que tenemos que tocar y hay que comentarles los puntos que estamos viendo. Y un tercer eje dentro de esta alianza es que busquemos ubicar nuevamente a la educación del Estado de México a la vanguardia educativa nacional. Esto es fundamental. Y quisiera compartir con el auditorio que en términos de la política educativa que hoy está dentro del contexto estatal, se puede encontrar básicamente las líneas generales en el Plan Estatal de Desarrollo, que también se integró, se abrieron foros, decirles que estuvimos participando en esos foros, y entre los planteamientos que estamos manejando es cumplir con el mandato constitucional de capacitación de los profesores, como una línea de política educativa para mejorar a la propia escuela pública, y que la capacitación tiene que estar orientada al uso de la tecnología de punta para las escuelas. Hoy el papel del maestro ya debe de alejarse de esa modalidad conductista, no puedo llamar de otra manera a lo que ha predominado en las aulas escolares, es el conductismo, no ha terminado de erradicarse esto es dar estímulos, respuestas en las aulas. Hoy tenemos que darle la voz al estudiante para que puedan comunicar su pensamiento con otros, que haya un análisis, una discusión, para que se generen esas imágenes mentales al entablar un diálogo. Eso es fundamental. Pero en este punto quiero resaltar que no podemos obviar el término de infraestructura educativa, el término de financiamiento a la educación, por supuesto, el término del papel que debe de tener el maestro dentro de esta política educativa y que debe de ser un punto básico el pretender nuevamente que el maestro vuelva a ser el referente social de antaño. Ese ejemplo a seguir, que algo pasó en la historia educativa y que dejó de serlo, pero que estamos encaminados a que el maestro vuelva a ser esa figura significativa, no solo en la comunidad escolar. Lograr nuevamente que el maestro sea querido, sea admirado y que muchos de sus alumnos, seguramente ustedes que han sido maestros de universitarios, lograr que un alumno hable como su maestro, se peine como su maestro, de verdad que es una satisfacción no solo profesional, sino también ética y social. Tenemos que cambiar la imagen del maestro, tenemos que volver a esa credibilidad. En términos del cumplimiento de los derechos de los trabajadores, no estamos pidiendo nada que no esté establecido en la ley. Hemos comentado que la autoridad, esta es una jurisprudencia, aquí nuestro amigo que está en la Facultad de Derecho, hay unas normas limitadoras que establecen que la autoridad solo puede hacer lo que le mandata su ley. Lo que no está escrito en su ley lo tiene prohibido. No así el ciudadano. Lo que la ley no le prohíbe, lo tiene permitido. Esto lo utilizamos en los amparos que hemos manejado y que dentro de los instrumentos que hemos utilizado para defender los derechos del trabajador cuando son violentados, es lo que la propia ley nos permite. ¿Qué son? En particular, cuando son derechos laborales, estamos acudiendo a la demanda laboral, que en un momento hubo acuerdos en contra de muchos de nuestros expedientes. Lo que hemos utilizado es lo que nos permite la ley de amparo, la que es normativa del 103 y 107 constitucional, y que vamos a los amparos para revertir esas determinaciones que ocurrían frecuentemente dentro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que hoy con la llegada del gobernador del Mazo, con gusto les he de compartir que en muchos de estos expedientes con su nuevo presidente, el presidente actual, el licenciado Becker, está en la mesa el cumplimiento irrestricto de la legalidad. Y creo que estamos viendo acuerdos diferentes, estamos viendo una actuación más apegada a derecho. No digo totalmente porque no dejan de generarse ciertas situaciones que contravienen su propia normatividad. Y dentro de lo que es el ubicar nuevamente al Estado de México, dentro de las propuestas que hicimos para la integración del Plan Estatal de Desarrollo,
estamos requiriendo, y nosotros ya lo estamos empezando a diseñar, es la creación de un centro de alto desempeño del magisterio, que no solo contemple un aula de medios, sino que contemple un nuevo papel del maestro ante la tecnología que ya está en todos lados. Hoy, ¿quién no puede ver a los niños desde preescolar que ya agarran su unidad móvil y empiezan a acceder a programas? Hoy, entrar a la red, pueden obtener muchísima información que un maestro no puede dar dentro de las aulas. Hoy la gran tarea es cómo utilizar toda esa información que se ha generado y cuál debe de ser el nuevo papel del maestro. Esa es una responsabilidad que hoy debe de tener el Estado y que nosotros estamos diseñando ya este modelo que seguramente habremos de presentar al titular en turno de la Secretaría de Educación, a Alejandro Fernández Campillo, para ver las posibilidades de empezar a trabajarlo en algunas escuelas, observar los resultados, porque sí estamos convencidos, esto por los resultados que publicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la semana pasada, de que si el maestro tiene capacitación en el uso de tecnologías y que la práctica dentro de las aulas de clases, quien hace el uso de la voz es el estudiante, los resultados cambian. Estoy hablando desde los resultados que se obtuvieron de la evaluación de Planea del año pasado. Tenemos ya las gráficas, tenemos ya un análisis muy importante de los resultados que se obtuvieron. Hemos hecho comparativos de escuelas públicas, de algunas escuelas particulares, y hay una escuela aquí en el Estado de México que es particular, pero a la que asisten los hijos de obreros y campesinos y que no pagan colegiatura. Magnífico. Parece increíble, pero en esa escuela, en donde está esta parte de uso de la tecnología y la capacitación a los maestros, lograron los mejores resultados y están ubicados estos estudiantes en el nivel 3 y 4 que maneja la evaluación de Planea. O sea, esto es maravilloso, mi querido hermano. Perdón, yo me emociono con estos temas porque es inherente a lo que es nuestra función social. Quiero referirte a lo siguiente. Primero, dos cosas. Primero, quiero preguntarte que si tomaste clases con Castro Ruz, porque Castro Ruz podía hablar 6 horas. y bueno, tenía en ese momento a la audiencia atenta. Y tú, yo creo que podrías hasta ganarle si te dejamos. Pero hay algo que quisiera primero decirle a nuestros técnicos. Creo que hay demasiada luz porque me estoy viendo demasiado blanco. Y yo demasiado moreno. Algo pasa. Y segundo, algo importante. Yo te pregunté y no me diste respuesta, en el sentido de que ¿por qué un nuevo sindicato? Máxime cuando tú mismo me señalaste que estaba prohibido en ese entonces un nuevo sindicato, es decir, que hubiera un nuevo sindicato. 2, que esto era apegado a derecho. Claro. Y tú no te apegaste a derecho, sino tú impulsaste una situación que jurídicamente no estaba prevista. Y quiero que esto se entienda por qué lo hiciste, es decir, qué te motivó, un contexto económico, un contexto de liderazgo, ¿qué te motivó? Es decir, no encontraste en el sindicato donde tú ya pertenecías, porque has sido maestro durante muchos años, las circunstancias adecuadas para un desarrollo gremial. ¿Qué es lo que te motivó? Tú tienes que decirlo. Correctísimo. Bueno, en primer lugar, yo he tomado clases con mi amigo Gerardo Viloria, con gente del Estado, con gente del país, y que lo que nos han enseñado es el camino de ser muy disciplinados en cualquier tema que leas, que hay que leer a fondo, que hay que comprender a fondo para poder avanzar en la tarea que estás haciendo. Eso es fundamental. ¿Por qué un nuevo sindicato? ¿Qué preguntan tan interesante? Y la respuesta es sencillísima, simple, porque la ley lo permitía. Porque la ley a nivel nacional ya lo permitía, y quiero referir que a partir de 1999, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación
otorga una jurisprudencia, genera una jurisprudencia que es la 45/99, que da la libertad sindical y que establece 3 premisas básicas. La primera, que el trabajador cuando ingresa a una instancia gubernativa puede afiliarse al sindicato existente o bien crear uno nuevo. Una premisa segunda, que es una premisa negativa, que si el trabajador no desea formar parte de ningún sindicato, lo puede hacer, porque nadie puede obligar a ningún trabajador a que se afilie o que necesariamente a un sindicato. Si quiere quedar libre, lo puede manejar. Y un tercer punto, el trabajador que ya se afilió a un sindicato, si es su deseo desafiliarse, lo puede hacer también. Esa jurisprudencia abrió un nuevo panorama en todo el país. ¿Y qué pasaba con las leyes estatales? Cuando esto se aprueba en la Suprema Corte en 1999, nosotros acabábamos de estrenar la Ley del Trabajo, que se aprobó un año antes aquí en el Estado de México. ¿Pero por qué quisiste un nuevo sindicato? No me has querido contestar. No, es que ¿por qué? El por qué es porque la ley lo permitía. Pero yo te dije, es por una... El segundo punto, y lo digo ya en el término de observar al trabajador, las condiciones de los maestros, la forma en que se estaban generando muchas relaciones al interior de las zonas escolares, de las, en ese tiempo, jefaturas regionales que existían en el Estado de México, había una situación de violaciones de derechos y que nadie los defendía, nadie. Aún en el sindicato. Aún en el único sindicato que existía, en donde desde esta mesa comento que hay una serie de violaciones legales. Entre otras, dentro de las propias condiciones generales que se genera a partir del mandato de la ley que se aprobó, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que se aprueba en 98, establecen el establecimiento de unas condiciones generales, y dentro del artículo 46 y 47 se mandata de que el trabajador que reciba un nombramiento, al momento en que le den su nombramiento, automáticamente pertenece al único sindicato existente en ese momento, al CEMSEM. Eso no se puede hacer, eso es una violación a la libertad sindical. Y el 47 dice, como ya eres del sindicato, ya te descuento cuotas, sin que el trabajador haya autorizado jamás en ningún documento, en términos de legalidad, que autorice que le quiten un peso de su sueldo. Esto, por supuesto, se puede reclamar mediante la vía laboral si es que el trabajador no firmó ningún documento al respecto. Hoy están haciendo el intento de requisitar esta parte, de que firmen su afiliación y que les firmen que están de acuerdo en que les quiten parte de su salario para cuotas sindicales, pero automáticamente estarían validando la ilegalidad en que incurrieron. Vamos a suponer un trabajador que lleva 20 años en el servicio, que no firmó jamás ningún documento en donde autorizara descuento alguno. Si hoy lo firman y lo meten al Tribunal Estatal, hace prueba fehaciente de que en los años anteriores cometieron ilegalidad, que incluso puede tipificarse desde el Código Penal como un robo. Y si el trabajador tiene el deseo de denunciarlo ante la instancia impartidora de justicia, que en este caso sería ante un ministerio público, lo puede hacer y está en su derecho. ¿Y le devolverían su recurso? Ese tiene que hacerse en materia laboral para que le devuelvan ese recurso. Eso es en términos de ley. ¿Y tu sindicato hace lo mismo? No, nuestro sindicato, acuérdate que... Pregunto. No, por supuesto que no. Dentro de la propia Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 110, se establece que en los estatutos debe de estar el monto que deben de quitarle al trabajador para cuotas sindicales. En nuestros estatutos está establecido en el artículo 77. ¿Y cómo te mantienes? Hoy nos hemos trabajado por cooperaciones de la directiva que estamos aportando para que subsista nuestra organización gremial, para que estemos defendiendo al trabajador, y por supuesto la situación de pedir el apoyo en diferentes modalidades a los propios afiliados que han ido creciendo de manera permanente por los resultados que estamos dando. Eso es
creo de mi deber decirlo, hemos reinstalado a muchos compañeros, hemos basificado a bastantes maestros, hemos logrado cambios de adscripciones, todo en términos de legalidad. No hemos incurrido en ninguna práctica que sea contraria a derecho. Mira, rápidamente, porque ya nos quedan 4 minutos, ya me hicieron la 4 seña, minutos. y no hemos dado la oportunidad a nuestra mesa que te pregunte, a ver. No, nada más para agradecerle su presencia, la verdad que conoce muy bien dónde está ubicado, y sobre todo porque no te ha sido nada fácil. Hay una nota que yo vi en el internet de Cuadratín, donde el 26 de marzo del 2014 hace mención a que fuiste reinstalado en tu puesto tras permanecer ausente del mismo por 5 años, 8 meses y 20 días. Es que aquí, no aquí exactamente en el Estado de México, sino en México, el Estado soy yo, porque yo te lo ordeno, porque yo lo hago. Espérame. Afortunadamente ya se han dado laudos laborales donde muchos presidentes municipales han sido destituidos por no cumplir con ese laudo. Y entonces eso me parece muy bien. Y lo otro es que no sé si será que quieran tener un sindicato como la CENTE, que son bastante depredadores, ¿no? Cavernícolas, pero yo siento que el sindicato que ustedes tienen, inclusive hasta en sus siglas, SUMA, SUMAEM.mx es la página de internet, ¿no? SUMAEM, claro que sí. SUMAEM. Estado de México. Exacto. Suma, intégrate, no Así restan. es. Eso No, es bueno. jamás restamos. Nada más compartirte en esos escasos minutos. Quienes fundamos el Falta sindicato, una pregunta fuimos despedidos. del maestro. En mi caso, fui reinstalado el 21 de marzo de 2014, todavía en el gobierno anterior. Pero, pues yo no sé, cuando el jurídico de educación no tiene que meterse en esto, me volvieron a despedir el 11 de abril de ese mismo año. Y tuvimos que iniciar una nueva demanda laboral, que hoy ¿Quién era el estamos en secretario? amparo. En ese tiempo, el secretario de cuyo nombre no me acuerdo fue el último que nombró al gobernador, Erubiel Ávila. Pues no quiero acordarme. No quiero acordarme. De cuyo nombre no quiero acordarme. Diría el clásico. Así es. de la Mi Mancha. queridísimo hermano. Sí, hay una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la diferencia entre el sindicato de maestros que se conoce normalmente con el sindicato de maestros y docentes? ¿Por qué maestros y docentes? ¿Cuál es la diferencia? Maestros de maestros y académicos del Estado de México. Académicos, perdón. Son maestros y académicos. La única Maestros y diferencia académicos. es que en el SUMAEM leemos y leemos bastante. Y estamos apegados a la constitución política de nuestro país, a las leyes que nos rigen. Esa es la gran diferencia. Y hago la invitación a todos los maestros a que nos adentremos a lo que es el Estado de Derecho. Si conocemos nuestros derechos, sabremos transformar a la propia escuela pública. Al momento en que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, estaremos impactando en el alumnado. Porque no habrá maestros conformistas y podremos motivar al estudiante. Sí, pero hay dos cosas, maestros y académicos. En ese sentido, El académico es el que estudia. El que estudia, el que lee. ¿Y el maestro? El maestro es el que está en la docencia, pero quiero decirte que hay un gran sector del profesorado que ha caído en el estado de confort, que ya no tiene más aspiraciones, que se conformó que le generaran condiciones, pero no ha intentado salir de esas condiciones. Y en el caso nuestro lo que estamos motivando es que ese maestro, que quizá llegó a ese nivel, mostrarle que el camino de la lectura, el de la información, le puede generar nuevas aspiraciones, nuevo perfil para intentar ser mejor y que ese estado de ánimo lo contagie a sus alumnos. Porque ¿cómo puede un maestro ya desanimado decirle a tu alumno, tienes que ser el mejor en esto, si él ya cayó en estado de confort? Pues mi queridísimo Luis, verdaderamente nos dejaste sin palabra. Así es. Perdónenme, por favor. La pregunta concreta, ¿cuántos afiliados tienes actualmente? Estamos llegando a 3,000. De cuando empezamos con 20 y que a todos nos quitaron el trabajo, que luego reinstalamos a todos y que están en sus escuelas leyendo más y contagiando el hábito de la lectura a sus estudiantes. Ahí finalmente hay una pregunta muy importante. ¿Es un Rápidamente, sindicato porque estatal? Por Y el supuesto otro es que sí. sindicato nacional. No, es estatal también. El ¿El CENSE, CENTE? no, Yo me refiero al CENTE. No. Es que ese es ámbito nacional. Claro, entonces nada más tienes sindicalizados a los del Estado de México de acuerdo con la ley. Así es, así es. Y los nacionales estarán con el CENTE o son sindicatos nacionales, así de es. maestros federales. Sí, aunque hoy con la libertad sindical, incluso eso se rompe.
Muy bien. Bueno, pues Luis, nos quedan muchas preguntas justamente sobre la mesa. Obviamente, amigos que hubieran querido cuestionarte para saber puntos más específicos de tu sindicato, que además veo que sin duda lo llevas muy bien, porque yo te conozco desde hace muchos años y he visto tu lucha, y por eso también me dejaste en mal, porque dijiste que no has luchado, y yo he visto que sí, pero en fin, esto será motivo de otra charla. Te felicito y gracias por haber estado esta noche con nosotros en este programa en Voz Alta. Al contrario, muchas gracias a la amable audiencia. Maestras, maestros, estamos para servirles. Vénganse al SUMEM, los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto. Muchísimas gracias, mi queridísimo y nunca había ponderado Rodolfo. Y obviamente muchas gracias a nuestro teleauditorio por haber estado esta noche con nosotros en este su programa en Voz Alta. Soy Gerardo Viloria y les agradezco su amable atención. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias.